Y sobre esto hemos estado compartiendo. Días atrás habíamos hablado de qué implica ser hijos de Dios, cómo llegamos a ser hijos de Dios y cómo es que debemos de desarrollarnos, crecer. Como todo hijo, primeramente pues nace pequeño, bebé espiritual, pero no se va a quedar así, necesita crecer, desarrollarse, madurar. Y eso necesitamos como hijos de Dios, como hijas de Dios. No solamente es decir, somos hijos de Dios, pues porque está escrito, sino porque sea una experiencia vital en cada uno de nosotros, que lo estemos experimentando, que nos estemos dando cuenta. Y los hijos de Dios, pues son del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Habitamos este mundo, pero le pertenecemos al reino de Dios, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino, somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, etcétera. Una serie de calificativos que nos da el Señor acerca de nuestras cualidades y de nuestra identidad. Adelante, bienvenidos. Nuestra identidad de hijos de Dios. Muy importante es entender esta identidad que tenemos como hijos de Dios. No tiene nada, absolutamente nada que ver con religión. Más bien es necesario desprendernos de la religión. La religión se convierte en la vida de los seres humanos en un velo. La religión se convierte en un velo que impide ver la revelación de Dios, la verdadera naturaleza de Dios. Y nos impide ver quiénes somos nosotros en Él. Es decir, a partir de que conocemos quién es Dios y cuál es nuestra identidad en Dios, es que vamos entendiendo la vida espiritual. Y entonces tenemos que darnos cuenta quiénes realmente somos y de acuerdo a esa identidad que tenemos, de esa manera vivir. Así que nuestra identidad la define Dios mismo. O sea, no es un mérito nuestro, no es algo que alcanzamos nosotros, es Dios quien nos dice quiénes somos en Él, quiénes somos en Cristo. Hemos ya hablado de esto, esta palabra es importantísima, en Cristo, no olvidar, estamos en Cristo, es en Él que somos, es en Él que vivimos, es en Él que estamos, es en Él que nos movemos, es Él quien ha establecido su vida en nosotros. Esto es importantísimo en el diseño que Dios nos ha revelado para con sus hijos. Entonces el Evangelio no se trata de un cambio de religión, no se trata de una manera o de una organización o de una iglesia, no, se trata de la esencia de la vida, la esencia de la vida que es Dios mismo. Así que todo esto ha sido un diseño de Dios y ha sido un propósito para que sus hijos le conozcan y alcancen las bendiciones que Él tiene en Cristo. En Cristo nos impartió, ya no lo dio, nos impartió su imagen y su semejanza. Esto es algo sobrenatural y que a nuestros ojos naturales y nuestra mente finita llega a ser incomprensible. Pero nosotros ya estamos restaurados a la imagen y semejanza de Dios. En el Hijo, en Cristo, tenemos su naturaleza y su vida eterna. Ya la tenemos. Esa ya está en nosotros por medio de la fe. Y todo este plan de Dios comenzó en la eternidad. Y Él vino a hacerlo realidad y vino a revelárnoslo para que nos demos cuenta quiénes realmente somos, qué estamos haciendo aquí, a dónde vamos, qué propósito hay para nuestras vidas, a fin de que nuestras vidas se desarrollen y maduren en el reino de Dios. Sin embargo, todo este plan de Dios tiene una oposición terrible. Por un lado, Dios nos está diciendo,
son mis hijos. Todas estas bendiciones ya les he dado. Todo esto son ustedes. Pero estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Y estamos en cuerpos de carne y hueso que aún no han sido redimidos totalmente. Lo que ha sido hecho nuevo es nuestra naturaleza espiritual, nuestro ser interior. Y del interior ha de emanar esa nueva vida que transforme y que conquiste todo lo demás en nosotros. Nuestra manera de pensar, de vivir, nuestros propios cuerpos. Y de ahí pasa a las áreas de influencia donde estamos. Nuestra familia, nuestro matrimonio, el trabajo, las relaciones que tenemos, etcétera. ¿Sí? Nos vamos dando cuenta de todo esto. Entonces, hay una oposición constante, permanente, para que haya estorbos a este entendimiento de la revelación que Dios nos ha dado ya. Por eso es necesario estar perseverando como iglesia en la enseñanza de la verdadera identidad, de la vida que corresponde a los hijos de Dios, en el reino de Dios, no en el mundo terrenal. Entonces, toda esta vida que hoy tenemos en Cristo, pues se enfrenta en una lucha constante, una lucha entre los hechos, la realidad que cada uno vivimos en nuestras circunstancias y la verdad de lo que creemos. ¿Sí? ¿Dónde está la lucha? Entre la realidad concreta, objetiva, de los hechos y circunstancias de cada uno de nosotros y las verdades reveladas que creemos por fe en la Escritura y en Dios. Dios dice, Él habla y nos revela y nosotros lo oímos, lo creemos, pero estamos enfrentando circunstancias que parecieran ser un obstáculo para que nosotros lo afirmemos, lo vivamos, para que no se nos olvide. La constante es que oímos y olvidamos. ¿Qué tanto de lo que recibimos en un mensaje podemos realmente retener y aplicar en nuestra vida? Según los estudiosos y las estadísticas, el porcentaje es mínimo. ¿Sí? De 1 hora de mensaje, quizá 10 o 15 minutos sean algo que retuvimos y quizá 5 minutos podamos aplicar a nuestra vida en una circunstancia concreta. Entonces, de ahí la necesidad de lo que decía Pablo. No me canso de repetirles lo mismo. Y a ustedes les conviene que yo se los esté repitiendo, porque es la manera de ir reteniendo, de darnos cuenta y de aplicarlo a una circunstancia concreta. En la circunstancia concreta de tu vida, allí se aplica. Así que cada día estamos enfrentando estos ataques de una sociedad que nos rodea, y esa sociedad está en tinieblas. Esa sociedad en general tiene una mente entenebrecida, y entonces tenemos que decidir entre lo que la sociedad dice, vive y enseña y lo que Dios dice. Tenemos constantemente dos voces, dos maneras de estar viendo la vida, de estar viendo el mundo, de estar viendo las circunstancias y las personas. Es una constante. Hoy tenemos este tiempo especial. Yo les hablo de cosas del Espíritu, les hablo de cosas divinas, de cosas celestiales, y salimos de aquí y vemos lo que no es, lo opuesto. Y quizá haya una situación personal o particular que estás viviendo que se opone, ¿verdad? Que a veces hasta estorba para poder concentrarse en lo que Dios nos está diciendo. Esa es la lucha, esa es la batalla en la que están los hijos de Dios. Así que los hijos de Dios tenemos necesidad constantemente de desintoxicarnos, ¿sí? Porque si solamente el domingo es que tenemos oportunidad en un tiempo especial de poder hablar de las cosas del reino, de la vida en el Espíritu, y después tenemos el resto de la semana siendo bombardeados por todo lo que la sociedad dice, ¿qué pesará más en nuestra manera de vivir? ¿Verdad? ¿Qué pesará más? Entonces constantemente tenemos que tomar la decisión
de qué valoramos más, a qué le vamos a dar más valor, qué es lo que vamos a retener, cómo es que vamos a vivir. Esta sociedad que nos rodea usa todos los medios de comunicación, la política, la economía, la cultura, la educación, usa todo. Los ratos de diversión, de distracción, lo usa para llenarnos de información, para meter su manera de pensar, sus ideologías, sus filosofías, sus valores, sus principios, su cultura. Y Dios nos está hablando de sus principios, de sus valores, de sus verdades reveladas. ¿Qué pesa más en nuestra mente? ¿Qué es lo que más ha almacenado al día de hoy nuestra mente? Porque en función de eso vamos a tomar decisiones. Esta sociedad nos satura y quiere que tomemos decisiones en función de lo que Él nos dice, de lo que nos dice la sociedad, basado en ideología, en filosofía, en razas, en culturas, en estatus social, es decir, todo lo que el mundo ha creado, que es todo un sistema que es adverso a Dios, es opuesto a Dios. Así que lo que creemos, lo que cada uno de nosotros pensamos y creemos, da forma a nuestra vida. Esta es una verdad absoluta. Lo que pensamos, lo que creemos, da forma a nuestra vida. De ahí la importancia de este trabajo, de estar renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Porque lo que creemos sobre la vida, sobre el mundo, sobre las personas, sobre las circunstancias, va a determinar nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento va a determinar en qué nos convertimos. Y lo que nos convertimos traza un destino para cada uno de nosotros. Pero todo empezó con un pensamiento. Todo empezó con una idea. La lucha que hubo en el Edén desde un principio, a la que se enfrentaron Adán y Eva, fue una lucha de ideas. Entre lo que Dios piensa y dice, y lo que Satanás vino y dijo. Y ellos tuvieron que tomar la decisión de a qué le iban a hacer caso. Dios dijo, de este árbol no comerás, porque el día que lo hagas, morirás. Y Satanás vino y dijo, come de ese árbol, porque no morirás. ¿Quién dice la verdad? ¿Cuál fue el resultado de hacer una cosa o la otra? Pudieron haber comido del árbol de la vida y tomaron la decisión de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Decidieron hacer su propia voluntad, vivir conforme a su criterio, vivir conforme a su manera de pensar. Oyeron una manera de pensar, oyeron una idea, y esa idea era una mentira. Creyeron la mentira en vez de permanecer en la verdad. Y esa decisión los llevó a perder sus privilegios como hijos de Dios, a perder su lugar en el reino de Dios. Y fueron echados fuera del Edén, y a vivir una vida de sufrimiento, de dolor, que son las consecuencias que vive toda la humanidad. Así que todos hoy estamos moldeados por pensamientos, por ideas, por valores, por principios que nos rodean. Y cada momento tenemos que decidir a qué le damos entrada a nuestra mente, a nuestros oídos, a nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a condicionar nuestra alma, nuestras emociones? Porque de ahí se van a tomar decisiones. Y esas decisiones no solamente nos van a afectar a nosotros, van a afectar a todo el entorno. Hijos, esposo, esposa, nietos y va más allá. Aún generaciones. Así que la pregunta hoy es, ¿qué principios, qué verdades, qué valores están dirigiendo tu vida? ¿La repito?
qué principios, qué verdades y qué valores están dirigiendo tu vida hoy. Porque la están dirigiendo, inevitablemente. Somos inconscientes muchas veces de qué valores nos están condicionando, de qué pensamientos, de qué ideas. A veces no nos damos cuenta ni cómo el mundo influye, la sociedad, en nuestra manera de vivir, de pensar, de proyectar las cosas al futuro, de trazar metas, proyectos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Buscando la dirección de Dios, sus valores, sus principios, o conforme al mundo nos ha conformado? ¿Cuáles de esos principios, verdades y valores son los que van a dirigir la vida de tus hijos, de tus nietos y de las generaciones que vengan? ¿Serán los que el mundo hoy está estableciendo o serán los que Dios ha establecido en tu vida? Tenemos 3 opciones para decidir cada uno de nosotros. La primera opción es mi propio criterio. Mi propio criterio va a determinar cómo decido. Lo que yo pienso, lo que yo creo. Solamente que lo que yo pienso y lo que yo creo ya es un producto. Tiene sus raíces, tiene sus causas. Y eso empezó desde chiquitos, desde el seno del hogar. Sin darnos cuenta, fuimos recibiendo una cultura, una manera de pensar, una manera de vivir. Y empezamos a imitar lo que nuestros padres hacían, lo que los hermanitos hacían, ¿verdad? Lo que los abuelos, lo que los tíos, las reuniones familiares, ¿sí? Entonces las reuniones familiares, el estilo de vida de la familia, todo va condicionando nuestra manera de pensar. Y nos vamos llenando de tradiciones, nos vamos llenando de religión, de cultura, de educación, de hábitos, de verdades, de valores, y todo eso va determinando nuestro carácter. Y un carácter ya definido determina un destino. Y entonces muchas veces no nos damos cuenta por qué nos pasa lo que nos pasa en ciertas circunstancias de la vida, pero tiene que ver con todo lo que está allí. Entonces, primeramente, podemos responder conforme a mi criterio. Segundo, podemos responder y decidir conforme a lo que el mundo dice, conforme a lo que los medios de comunicación hoy nos dicen, con lo que la cultura del mundo de hoy nos dice. Lo que ellos piensan, lo que todos hacen, lo que es aceptable socialmente, eso va a condicionar mi decisión. Y la tercera opción que tenemos es hacer lo que Dios dice. Entonces, lo que yo digo y pienso, lo que el mundo dice y piensa, o lo que Dios dice que es lo mejor, que es lo más valioso. Y Dios nos habla a través de verdades y de principios y valores eternos, de alto valor, que corresponden a su reino. Hoy iniciamos una serie nueva, la vida en el reino de Dios. Los hijos de Dios no le pertenecen al mundo. Vivimos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Tenemos verdades, principios, formas de vivir, de pensar distintos a los del mundo. Sí, enfrentados en una batalla constante a lo que el mundo ha establecido. Así que vamos a estar de esto conversando, reflexionando, para que haya una congruencia entre el ser hijos de Dios y vivir como tales, vivir como hijos de Dios, ejercitando cada día nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, nuestras emociones, de acuerdo a los principios, valores, verdades reveladas por la palabra de Dios, para vivir en el reino de Dios. En Juan capítulo 18, versículos 35 y 36 del Evangelio de Juan, hay una entrevista entre Pilato y Jesús. Y Pilato tiene a Jesús ya preso, ya lo han comenzado a atormentar,
a lastimar, y finalmente le dan a él la decisión de que él determine qué hacer con Jesús. Y los fariseos y los saduceos y todos los judíos en ese momento lo que decían es que sea ejecutado Jesús, que sea muerto, que se decrete la pena de muerte sobre su vida. Y él está apacible, ¿no?, inmutable delante de los acusadores y del propio Pilato. Y Pilato le dice que él tiene la autoridad. Yo tengo el poder y la autoridad para condenarte o para hacerte libre. Y Jesús le dice, pues sí, tú tienes esa autoridad porque te fue dada. Si no te hubiera sido dada, tú no tendrías autoridad sobre mí. Y viene un diálogo entre lo espiritual y lo mundano, lo pagano. El pensamiento, la cultura, la filosofía pagana representada por Pilato, que además está aliada con lo religioso, enfrentado al pensamiento espiritual divino de Dios en Jesucristo. Ese diálogo es importante. Y en un momento Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahí en el versículo 36. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde, ¿verdad? Dice, mi reino no es de este mundo. Ojo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pues ya mis ejércitos habrían intervenido y tú no tendrías nada de poder sobre mí, ni podrías hacer nada contra mí. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Es rey o no es rey? Sí lo es. Él es el rey. Pero no es el rey de acuerdo al estándar del mundo. Él es el rey del universo. Él es el rey de gloria. Él es el rey eterno, sin principio y sin fin, hecho carne para un propósito, para cumplir el propósito del Padre. Por eso tenía autoridad Pilato sobre él, por el propósito eterno de Dios, no porque Pilato fuera la autoridad romana que fuera a determinar qué hacer con la vida de Jesús. Ya estaba determinado. ¿Me explico? Hay una oposición ahí, ¿sí? En ese diálogo se está manifestando el reino de las tinieblas y el reino de la luz, en ese diálogo representado por Jesús. Así que el desafío para nosotros hoy es cómo vivir siendo hijos de Dios, pertenecientes al reino de la luz, pertenecientes al reino eterno, al reino espiritual, en medio de una sociedad perversa y maligna, dominada y gobernada por el sistema del mundo. Y vaya que nos ha tocado tiempos muy difíciles, muy complicados. Así que lo que vamos a estar meditando y reflexionando, y que vamos a aprender mucho de ello, digo aprender todos, soy el primero que empiezo a aprender y luego lo comparto con ustedes. Es un desafío a crecer espiritualmente y a restaurar los valores del reino en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro medio donde nos movemos. Restaurar los valores del reino. Y para restaurarlos, pues tenemos que conocerlos, creerlos y vivirlos. Si no, ¿cómo lo vamos a implementar? Entonces, necesitamos afirmarnos en las verdades reveladas, que son verdades eternas de Dios, y caminar en los principios y en los valores del reino de Dios. Así que es un desafío el que vamos a estar desarrollando, al que nos vamos a enfrentar. Si no solamente se trata de adquirir conocimiento o información bíblica y espiritual, sino que vamos a estar siendo desafiados a aplicarlo, a vivirlo, a experimentarlo en nuestra vida diaria. Restaurar los valores del reino para que el propósito eterno de Dios se cumpla en tu vida, en mi vida y en cada uno de los que están con nosotros. ¿Amén? Sí, amén. ¿Le entran? Sí. ¿Le entran al desafío? Sí. Es un llamado pues a la reflexión y a crear conciencia de nuestras creencias
y de nuestros valores, valores del reino. Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, Pablo a los Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios 2, versículos 1 y 3. ¿Estamos ahí? Sí. Dice Pablo en esta carta, le dice a los creyentes, a ustedes, hoy nos dice a nosotros, Él, Cristo, les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Muerte espiritual. En esa condición está todo el mundo y así estábamos también nosotros. Dice, muertos en delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo. ¿Cómo vivíamos? Vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, es decir, el más alto gobierno en este sistema mundano. Entonces vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu. Eso es el príncipe, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo se mueve el príncipe? ¿Cómo se mueve Satanás, el adversario? En la naturaleza de pecado, ¿verdad? Y entonces domina, es un espíritu que domina a las personas. De eso es de lo que Cristo nos hace libres, de eso nos ha hecho libres. Es el poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros, se incluye Pablo, nos incluimos nosotros, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. En otro tiempo estábamos idénticamente igual, porque así es para toda la humanidad. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana. Este es el comportamiento. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana, que es una naturaleza caída, y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como todos los demás, objetos de la ira de Dios. Estábamos condenados a muerte espiritual y eterna porque no estábamos en el reino de Dios, porque vivíamos totalmente en el sistema del mundo. Cuando Pablo se refiere a la corriente de este mundo, ¿de qué está hablando? La corriente de este mundo es la cultura de este mundo, es la manera de pensar, son las ideas del sistema del mundo, son valores, son principios, son fundamentos, son deseos de la carne, son, como dice el apóstol Juan en el capítulo 2 de su primera carta, dice, son los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas tres cosas predominan en la corriente del mundo, el sistema del mundo. ¿Cuáles son? Los deseos de la carne, es decir, satisfacer todo lo que la carne quiere. La codicia de los ojos. Esta codicia de los ojos fue la que cautivó a Eva. Si ustedes recuerdan, cuando dice la escritura ya en Génesis, dice, y vio Eva que el fruto era bueno, algo delicioso para comer. ¿Cómo empezó? Por la codicia, por el deseo de los ojos. Dice, lo vio, lo deseó, lo tomó y lo comió. Y después le dio a su marido. Y el marido dijo, así está rico. Así funciona. Entonces lo que está haciendo aquí tanto Juan como Pablo es denunciar cómo opera el sistema del mundo, abrirnos los ojos espiritualmente para que veamos dónde está la clave, qué es lo que nos lleva a esclavitud y qué es lo que nos hace libres. Dice entonces, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿De qué
¿Cómo se desarrolla la vanagloria de la vida? ¿Sí? Vanidad, poder, superficialidad, ¿verdad? Riquezas, bienes, ¿sí? Todo lo que el mundo ofrece y que te dice que eso es el éxito. Obviamente está incluido el dinero. El dinero es el medio para adquirir eso. Solamente que cuando no entendemos su verdadera función, entonces ese se convierte en un ídolo. ¿Sí? Ajá. Dinero igual a un ídolo llamado Mamón en la Escritura. Y ese ídolo nos lleva entonces a adquirir todas las cosas que este sistema ha establecido. Y nos rodea pues de todas las motivaciones. Y entonces tenemos espectaculares, tenemos nuestros smartphones, tenemos nuestras pantallas, estamos constantemente bombardeados por todo lo que el mundo dice. Predomina totalmente en nuestras vidas la cultura del mundo. Estamos inmersos totalmente en la cultura del mundo. Cultura son principios, son enseñanzas, son formas de pensar y de vivir, son tradiciones, incluye la religión, incluye la educación, incluye la política, maneras de gobernar. Todo eso implica la cultura del mundo. Estamos inmersos en la cultura del mundo. La cultura del mundo es opuesta a la cultura de Dios, a la cultura del reino de Dios. Entonces la corriente de este mundo queda definida, ¿verdad? ¿Qué hace la corriente de este mundo? Pues constantemente apela en nuestras vidas a que le demos satisfacción a nuestros sentidos. Darle satisfacción a nuestros sentidos, a nuestros deseos. De ahí que tengan un impacto tremendo en nuestras vidas y un poder de seducción. Es decir, lo que tú y yo enfrentamos es el mismo poder de seducción que enfrentó Eva. Todos los días lo estamos enfrentando. Porque inevitablemente volteas y ves algo que te llamó la atención. El problema no es que lo veas y te llame la atención. El problema es que te cautive y entonces vayas y lo tomes y lo comas. Y entonces lo tengas dentro de ti. ¿Qué fue lo que comió Eva? Pensamientos, ideas, filosofía, cultura. Se lo comió. Y esa forma de pensar se rebeló contra Dios. Y le dio a su marido. Y tuvieron hijos que participaron de ese mismo modelo, de esa misma cultura. Y así se vino desarrollando hasta nuestros días. Y hoy somos igualmente cautivados por nuestros ojos, por nuestros oídos, por el gusto, ¿verdad? Etcétera. Es una realidad que vivimos. Por eso cuesta tanto trabajo decir, soy hijo de Dios y vivo conforme vive un hijo de Dios. Tremendo, ¿verdad? Y es una lucha que no tengo nada más yo o nada más tú. Todos la tenemos. No hay uno que no. Aún el que esté como más prestigiado como ministro o pastor o apóstol es carne también y tiene la misma lucha y tiene que tomar las mismas decisiones que tienes que tomar tú cada día. ¿Lo como o no lo como? ¿Lo tomo o no lo tomo? ¿Lo oigo o no lo oigo? ¿Qué creo? ¿Qué pienso? ¿Cómo vivo? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo que yo pienso? ¿Lo que el mundo dice que piensa y dice? ¿O lo que Dios dice? Todos, absolutamente todos, estamos en el mismo terreno y enfrentamos el mismo conflicto. Por eso nos necesitamos como iglesia. Por eso dice Pablo, fortalezcanse unos a otros, oren unos por otros, anímense unos a otros, no dejen de congregarse, ámense, porque lo necesitamos. Todas las semanas y cada día estamos enfrentando
desafíos, retos, toma de decisiones. Y entonces decir que soy hijo de Dios, que soy un adorador de tiempo completo, es un reto grandísimo. ¿Sí? Porque una cosa es lo que me dice Dios que soy, y otra es que yo me afirme en ese pensamiento y lo crea y lo lleve a la práctica. ¿Es esto posible? Claro que sí es posible. ¿Sí? Porque nos dio su espíritu. ¿Sí? Pablo le dijo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Y uno puede decir: ¿qué le quiso decir? ¿Qué diríamos hoy nosotros? Si yo les digo hoy, todo esto que les estoy diciendo no es ilusión, es una realidad, y puedes echar mano de la vida eterna. Es el poder de Dios, es el poder de resurrección que ya Cristo nos ha dado. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios en nosotros, que está desalojando al espíritu del mundo. ¿Sí? Limpiando, renovando. Pero yo tengo que colaborar, porque si el Espíritu de Dios con su palabra me está tratando de limpiar y yo sigo recibiendo las cosas del mundo y me sigo alimentando, pues es una batalla que difícilmente se puede ganar. ¿Sí? Constantemente tenemos batallas perdidas. La buena noticia es que la guerra no se ha perdido. Podemos perder algunas batallas, pero la guerra la ganaremos. Dijo el Señor que Él cumplirá su propósito en ti y en mí, aún a pesar de nosotros mismos, en sus hijos. Porque la gran batalla ya la ganó Él. Cristo la ganó en la cruz. Y la resurrección es el cumplimiento, el testimonio de que efectivamente fue victorioso, que Él venció. Si Él lo hizo y está en nosotros, pues tú y yo podemos vencer, ¿verdad? ¿Dónde está la clave? En lo que creemos. ¿Qué creemos? ¿A qué le vamos a dar valor? ¿Cómo decidimos? ¿Qué pensamientos permitimos que estén en nuestra mente? Porque tu mente constantemente está funcionando, ¿verdad? Es un chicharito que no se detiene. Constante. ¿Cómo alimentamos esta mente? ¿Qué pensamientos son los que están constantemente en nosotros? Porque de esos pensamientos van a generar emociones. De eso se va a llenar el alma. Y el alma te va a impulsar a que tu cuerpo decida tomar aquello que desea. Pero todo empezó. Somos hijos de Dios. Estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Nosotros hoy vivimos en el reino de Dios. ¿Sí? Vamos a terminar con esta cita. Colosenses capítulo 1, versículos 11 al 14. Colosenses 1, versículos 11 al 14. ¿Estamos ahí? Dice, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo a la iglesia de Colosas: también pedimos. O sea, Pablo está hablando en esta carta de la oración que hace por la iglesia. Esta es la oración de Pablo y esta debe ser la oración de nosotros hoy por nosotros mismos. Dice, esto pedimos, que se fortalezcan en todo el glorioso poder de Dios. ¿Cuál es la petición? Que seamos fortalecidos en el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. ¿Qué necesitamos? Constancia. Necesitamos paciencia. Dice, mi deseo es que estén llenos de alegría, el gozo del Espíritu. Mi deseo es que estén llenos de alegría y que den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo. Fíjese
el tiempo que está escrito. Él los hizo aptos. No dice que nos va a hacer. Ya nos hizo aptos para que participemos de la herencia que pertenece a su pueblo. ¿Dónde? En el reino de Dios. Dice, el cual vive en la luz, para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. ¿Quién vive en la luz? Cristo, Dios mismo. Entonces, ¿dónde vivimos nosotros? En la luz. Dice el versículo 13, importante este versículo, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué sucedió en nuestras vidas? Él nos rescató del reino de la oscuridad, de la corriente de este mundo, del príncipe que domina este sistema. De allí nos rescató. ¿Cómo nos rescató? A través del anuncio, de la predicación del Evangelio y la fe que el Espíritu puso en nosotros, de creer que Jesucristo es el único conducto para ser salvos, para ser trasladados al reino de Dios. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Cómo estamos hoy los hijos en el reino? Libres, libres de la naturaleza, de la cautividad, de la esclavitud del pecado, libres de la condenación y perdonados de todos nuestros pecados. No hay culpa, no hay condenación, hay libertad en Cristo. Estuvimos a través de los cantos hoy declarando verdades poderosas y eternas. Entonces, a través de los cantos declaramos la palabra que creemos. A través de la predicación llevamos la enseñanza de los principios, de las verdades, de los valores eternos del reino, para que por medio de la fe los creamos y los llevemos a la práctica como sabiduría de los hijos de Dios. Amén. La sociedad y el mundo, pues, tiene una cultura y es inevitable que influye en nosotros. Nacimos en una cultura del mundo, todos traemos tradiciones, herencias, enseñanzas, educación, etcétera, que ha conformado nuestra manera de pensar, y hoy esa manera de pensar es confrontada por la manera de pensar de Dios, que está en su palabra. ¿Cómo piensa Dios? Aquí dice cómo Él piensa, qué es lo que ha hecho, qué es lo que Él espera de cada uno de sus hijos. ¿Qué quiere? Que andemos en la luz, no en la oscuridad. Así que, ¿qué vamos a creer? ¿Lo que el mundo dice, según su cultura? ¿O vamos a cambiar, a ser transformados en la nueva cultura del reino? La vida en el reino requiere de una nueva cultura. No podemos vivir en el reino de Dios con la cultura del mundo. No son compatibles. Vamos a vivir en este mundo mientras Dios quiera que estemos aquí, pero caminando, viviendo, creyendo los principios, los valores, las verdades del reino de Dios. Viviendo como hijos de luz, siendo sal y siendo luz en medio de esta generación. Amén. Vamos a estar de pie. Si el reino de Dios, como dijo Jesucristo, no es de este mundo, si es un reino espiritual, ¿cómo se establece ese reino espiritual en nuestras vidas? ¿Cómo se ha establecido el reino de Dios en tu vida? ¿Cómo se establecerá el reino de Dios en las personas? Si es un reino que no es natural, que no está al alcance de todos. Bueno, sí está al alcance de todos, pero solamente a través de la predicación del Evangelio. Es necesario escuchar el mensaje. ¿Cómo se establece?
Para muchos creyentes en Cristo, el reino de Dios es algo venidero. Están esperando que venga Cristo por segunda vez y se establezca finalmente en su reino aquí en la tierra. Y eso es bíblico, que Él vendrá, Él regresará, pero ya no va a venir como el niño que nació en un pesebre, hijo de un carpintero. Él va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer su poder aquí, ¿verdad? Pero su reino ya está hoy presente. Esto es lo que muchos creyentes tenemos que comprender y darnos cuenta, que el reino tiene una manifestación presente hoy, que no solamente es un reino venidero, sino que ya está aquí, ¿verdad? Ya está aquí. ¿Dónde está el reino? En sus hijos, en sus hijos. Dice el Evangelio de Mateo y los 4 evangelios que cuando Jesús anunció el reino y dijo: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre ustedes. ¿Quién era el que estaba? Él. ¿Quién es el reino? Jesús es el reino. Jesucristo es el reino. Él personifica a todo el reino de Dios. Y si Cristo está en mí, estamos en el reino. El reino ha venido a mi vida y yo he entrado al reino de Dios. Esa es una verdad presente. Esa es una verdad presente. No esperamos a que el reino venga. No solamente estamos esperando aquí. No, ya lo experimentamos hoy. Ya lo vivimos hoy. Y el reino tiene una cultura diferente al mundo. Y necesitamos conocerla, creerla y vivirla. Que no solamente digamos creo en el reino de Dios presente. No, hay que vivirlo, que sea una experiencia cotidiana en cada uno de nosotros, ¿sí? Dijo Pablo a los Romanos en el capítulo 14, versículo 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni es bebida. Es decir, nada tiene que ver con los rituales del Antiguo Testamento. Nada tiene que ver con las religiones de este tiempo. No es comida, ni es bebida, ni es vestido, ni tiene nada que ver con los rituales. ¿Sí? ¿Qué es el reino? ¿Qué es el versículo 17? El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Dónde está esa justicia? En mí. Él me ha hecho justo. Él es mi justicia. ¿Cómo es que recibimos la paz? Por medio de Cristo. Él nos reconcilia. Él hizo la paz por nosotros con Dios, para que no estuviéramos en conflicto con Él. Y nos trajo el gozo de su Espíritu, para que permanentemente disfrutemos de esa alegría y de ese reposo que ya Él nos da. Eso es el reino de Dios. Y eso es hoy. No es para después. Eso es hoy. Dice Pablo también a los Corintios: pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios consiste en poder, no en palabras. ¿Cuál poder? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Poder para ser salvo, para ser reconciliado con Dios. Poder para vivir la vida en el reino el día de hoy. Y poder para testificarles a los que aún no están en el reino. Amén. Por eso decía el apóstol Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo se expresa el reino de Dios? En amor. Recibimos el amor de Dios a través de Cristo y estamos llamados a vivirlo, a expresarlo. ¿Sí? Esta es apenas la introducción. Estaremos creciendo en el conocimiento de lo que es la vida en el reino de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por tu palabra revelada, que ha sido
y es una bendición para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra bendecida hoy cancela, Señor, toda maldición. Hoy quita toda condenación. Hoy renueva nuestros pensamientos, nuestra naturaleza, para ser y vivir como verdaderos hijos de Dios, Señor. Padre, hoy que tu Espíritu que mora en cada uno de nosotros nos fortalezca, Señor, nos afirme y nos establezca en las verdades que ya nos has revelado y en las que aún nos darás a conocer, Señor. Porque queremos vivir como auténticos, como verdaderos hijos tuyos, Señor. Estableciendo las prioridades correctas, tomando las decisiones correctas, viviendo de acuerdo a los principios y valores que tú estableces para tu reino, Señor. Padre, que esta verdad revelada en nuestras vidas nos ayude a ser libres de toda cautividad, Señor, de toda esclavitud, de toda seducción de la corriente de este mundo, Señor. Que seamos observadores, que seamos fieles testigos de lo que acontece a nuestro alrededor, pero que tengamos la capacidad de abstenernos, de siempre decidir por tus verdades, por tus principios, por los valores de tu reino, Señor. Que tu Espíritu que vive en nosotros sea quien gobierne nuestras almas, Señor, sea quien gobierne nuestros cuerpos, de tal manera que con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros deseos, siempre te estemos dando a ti gloria y alabanza, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, porque sabemos, y también sabemos que tú lo sabes, que este mundo está corrompido, Señor, y que cada día cada uno de nosotros se enfrenta a una verdadera batalla, Señor. Padre, que estemos firmes en que el victorioso, el vencedor, vive en cada uno de nosotros, Señor. Y nos ayudes a limpiar, Señor, con colirio espiritual nuestros ojos, Señor. Que podamos ver las cosas del Espíritu, Señor. Que limpies nuestros oídos de todas las cosas del mundo, de tanto ruido, de tanta confusión, Señor, y podamos distinguir claramente tu voz, tu línea de sabiduría, Señor, para vivir siendo agradables a ti, Señor. Todo esto hoy, Señor, lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, Señor. Y que la palabra que estemos recibiendo, Señor, permanezca, se haga vida en cada uno de nosotros, Señor. Que no sea solamente información espiritual, sino que sea, como dice tu palabra, espíritu y vida, que renueve nuestro entendimiento y que transforme nuestras vidas. Así lo pedimos y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y le damos a Él toda la gloria y toda la alabanza. Amén.